Buenas tardes, mi nombre es Jesús Luis Rangel Gutiérrez, estudiante del 10º semestre de Estudios Internacionales. Voy a exponer sobre Polonia, país perteneciente a la Unión Europea, pero no a la eurozona, para la materia Integración Económica Internacional. Para empezar, Polonia es un país que en el año 1989, específicamente el 14 de junio, realizó unas elecciones donde sale victorioso el partido Solidaridad. Este partido marca la pauta o genera un hito en la historia polaca, ya que se inicia lo que hoy se conoce como la Tercera República, que son una serie de cambios estructurales, tanto económicos como políticos, para el mejoramiento el desarrollo pleno del país. Ese mismo año, en septiembre, Polonia inicia o da a conocer su iniciativa o su intención de formar parte de la Comunidad Económica Europea, lo que hoy conocemos como la Unión Europea, y por supuesto, esto iba en medida de que dicha comunidad expresó su intención de que los países del antiguo bloque soviético o de Europa del Este fuesen formando parte progresivamente de dicha comunidad. ¿Okay? Por supuesto, Polonia debía cumplir con unos requisitos, no solamente para ser un candidato a la Unión Europea, sino también para poder formar parte de ella. Esto requería que tuviesen una economía más libre, una política interna, una libertad política mucho más libre que tenían anteriormente, dada el antiguo pensamiento comunista de izquierda, y por supuesto expresar la intención de formar parte de dicha comunidad. A su vez, dicha comunidad prestó ciertos favores o prestó ciertas ayudas para que estos países como Polonia, Chipre, Lituania, Letonia, pudiesen encaminarse en formar parte de dicha comunidad. Esto les permitía por lo menos un acceso a los acuerdos europeos y a todas sus asociaciones, un libro blanco que a medida de que les indicasen los movimientos claves para la cual llevar una economía de mercado y una economía libre de forma más plena, sin ningún tipo de regulaciones. Por supuesto, también les prestaban las ayudas para un diálogo nacional estructurado, y el programa FARE, que era un instrumento financiero designado para el apoyo de las estrategias de preadhesión. ¿Okay? Ya que Polonia pertenecía a la Organización Internacional del Comercio, esta fue aplicando ciertas medidas que le fueron ayudando a desarrollar su economía. ¿Okay? Cabe destacar de que el crecimiento de Polonia ya era prometedor incluso antes de su adhesión a la Unión Europea en el 2004, ya que el país inició una serie de privatizaciones y una serie de políticas las cuales permitieron la libertad plena de la economía de esa nación. ¿Okay? Por supuesto, se vieron afectados por la crisis económica rusa, o en años posteriores, luego de su adhesión a la Unión Europea, por la crisis económica que se vivió en el mundo, que afectó específicamente a los países, o más que todos los países de la eurozona. ¿Okay? Al iniciar su adhesión en el 2004, Polonia era de los países más prominentes en torno a la economía, al crecimiento económico, ya que era un país con un dinamismo enteramente pleno en lo que se respecta a el crecimiento económico, comparado o a diferencia de muchos países que en ciertos casos, en cierta medida, tuvieron una economía muy diversificada, pero con una política no tan acertada. Esto pueden ser los casos de Francia, pueden ser los casos de España, de Italia, países que son pertenecientes a la eurozona, pero no son tan efectivos con respecto a sus políticas económicas. No han logrado el balance entre una política económica efectiva y una política social efectiva a su vez también. El crecimiento económico de Polonia, por ejemplo, creció, el Producto Interno Bruto creció de 3% al 4% en solo 3 años, entre los años 2015, 2014 y 2017. Y no han adoptado el euro como moneda, ya que el euro nunca fue un tema de debate público o un tema de interés nacional. En el año 2003, previo a su adhesión a la Unión Europea, a su adhesión oficial de la Unión Europea, los políticos polacos se veían muy prometedores
con la entrada de dicho país a la Comunidad Europea. Sin embargo, nunca tocaron en general, nunca tocaron el tema de adoptar el euro como moneda oficial. En estadísticas, en la población polaca, 3 de cada 5 personas sí le veía como una buena opción, o estaba bien visto adoptar el euro como moneda, ya que por lo menos si se iban a integrar a la Unión Europea, debían hacerlo en su totalidad. Esto les permitiría, por supuesto, formar parte de acuerdos que solamente aplican para países de la eurozona, y de esa forma tener una economía más abierta y con más posibilidades a lo que sería ser parte de la comunidad. Sin embargo, como nunca se le dio un enfoque importante, y además de que las crisis económicas fueron demostrándole a dicha población de que no era necesario, Polonia mantuvo su moneda oficial. De hecho, en la crisis económica del 2008, Polonia cerró al menos 37.000 millones de dólares en ayudas a los países que más lo necesitaban, porque eran ayudas a los países de la eurozona, debido a la gran crisis financiera que se generó en ese tiempo. ¿Okay? No obstante, también en los últimos años, Polonia ha adoptado, desde el año 2015, Polonia adoptó o obtuvo como victoria en todas sus entidades políticas un partido llamado Ley y Orden. Este partido es de corte derecha, conservadora y populista. Esto quiere decir de que, por supuesto, han mantenido ciertas políticas económicas de forma plena, han mantenido ciertas económicas efectivas, han hecho el equilibrio entre la privatización completa de muchas empresas que antes el Estado era su principal accionista, y han logrado el equilibrio entre las medidas sociales. Sin embargo, dado que la mayoría de los países europeos son de corte centrista, estos no han tenido una buena relación. De hecho, Polonia en los últimos años ha amenazado con salirse de la Unión Europea si estos continúan presionándolo en temas de libertad política y en temas de libertad económica. Desde mi opinión, yo considero que Polonia sí debería formar parte de la eurozona. Por supuesto, está en una situación, vamos a decir, extraordinaria por el tema de diferencias políticas, diferencias ideológicas, que por temas de no dar su brazo a torcer, no querrán formar parte de ello. Sin embargo, entre 5, 6, 7 años, todos los acuerdos, posiblemente la mayoría de los acuerdos que se logren en Europa, sean únicamente y exclusivamente, o los que más favorezcan a los países, sean únicamente y exclusivamente los países de la eurozona. Si Polonia, incluso antes de su adhesión a la Unión Europea, fue un país con una economía prometedora, una economía prominente, con mucho dinamismo, una economía que se convirtió en la economía con mayor crecimiento de 5 a 8 años después de su adhesión, sí debería dar el paso siguiente a la eurozona. El euro es una moneda que últimamente se ha fortalecido más. Los países que no forman parte de la eurozona deberían considerar hacerlo, específicamente Polonia, ya que les traería muchos beneficios, y en mayor medida o a futuro estos podrían ser perjudicados, ya que, como mencioné anteriormente, puede que muchos de los acuerdos que se firmen en unos años en adelante, por un tema de exclusividad y por un tema de beneficio solamente a la comunidad en específico, sean a los países que pertenezcan a la eurozona. Esto, por supuesto, con la intención de mantener una moneda fuerte y no una comunidad en donde están unidos por ciertos parámetros, pero separados en otros sentidos. Muchas gracias.